Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Me alegro de verlos, de oírlos, los veo porque los siento, porque estamos unidos por estas ondas mágicas, digamos, de Radio Maya Visión. Mágicas porque ustedes les dan magia, mágicas como los Reyes Magos que con su sabiduría llegaron a darle a Cristo el oro, el incienso y la mirra, desde el punto de vista de la inmensa sabiduría. Bueno, felicidades. Iniciamos pues con esa palabra, felicidades, hoy al comienzo del año. Pero esta palabra que suena así, felicidades, es una invitación, como todo este programa invita a construir la felicidad desde cada historia personal. Podemos pronunciar la palabra felicidades, pero esta no debe quedarse solo en el ruido de la voz. Esa palabra que suena no debe ser un sonido vacío, hipócrita, porque no existe la felicidad que no se conquista, no existe la felicidad que no nace de un esfuerzo. Así que digamos pues, Dios nos debe bendecir, que Dios nos fortalezca, que el Señor nos proteja, que el Señor nos bendiga, para que podamos construir la felicidad, tanto personal como familiar. Felicidades en nombre de Dios, que es la raíz de nuestra vida y de la creación, y nosotros como hijos de Dios, transformar este mundo para que pueda existir la felicidad. Una felicidad comunitaria. Que así sea, pues, que luchemos por ser felices con la bendición de Dios. Pero es importante entender qué es la bendición de Dios. La bendición de Dios, dijo él mismo, es el inicio del reino de Dios. Y Cristo dice que el reino de Dios es nada más y nada menos como una semillita, y la compara a un grano de mostaza. Lo compara el reino de Dios como un sembrador que salió a regar semilla. Así, la bendición es una semilla que cada uno siembra en el corazón. Se debe de sembrar con valor, con inteligencia, con amor, y así la haremos crecer. Y cuando crece esa bendición, esas ideas de bien, esas ideas de valor, esas ideas de amor, entonces construiremos el reino, y construyendo el reino podemos ser felices. Que Dios nos bendiga para que seamos fuertes en la lucha para conquistar la felicidad, no solamente la felicidad personal, sino la de todos. Hoy comenzamos un nuevo año. Quiero aclarar, comenzamos un nuevo año, no una nueva vida, porque será la misma vida que tenemos, esa vida que han empeorado las circunstancias sociales y los responsables de la economía y de la política, que nos han llevado a extremos y que todavía no la hemos sentido del todo. Ya están anunciando que los bancos extranjeros que compraron los bancos salvadoreños como el Citibank, el Scotiabank y todos esos en English spoken que vienen de el imperio, ya están declarándose en quiebra. Si las casas matrices que ya compraron en El Salvador hasta las pensiones y las casas de pensiones, los fondos de pensiones, se están declarando en quiebra. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros tenemos quebrados nuestros ahorros. Quisiéramos que hubieran maestros dotados de inteligencia y de capacidad que nos den ideas, y esperamos que el nuevo gobierno dé nuevas ideas con el apoyo del pueblo para defender
la economía de los pobres, no la economía de los poderosos. Eso es importante. La economía de los pobres, no la economía de los poderosos. Porque lo que está haciendo el actual gobierno es prestando, hipotecándonos para darle a la economía de los ricos, como lo hizo con Crediza, como lo hicieron con tanto robo que han hecho y con la privatización de bancos. Así que felicidades quiere decir conquistemos la felicidad, luchemos por la felicidad, no nos dejemos que nos roben la felicidad. Esa es la bendición de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, amigos y compañeros. Bien, es interesante descubrir históricamente cómo las clases dominantes, descendientes de los conquistadores o de otros invasores que quizás llegaron más tarde, pero igualmente invasores, que vinieron del primer mundo, de Europa y de otras tierras, ellos son los que nos han mantenido en la opresión, haciéndose dueños de todo. Conozcamos la historia. Y son los que ocupan los medios de divulgación, nada más y nada menos, para hablar de paz. Hablan de paz cuando son ellos mismos los promotores de la guerra. Hablan de desarrollo cuando son ellos mismos los responsables de la falta de desarrollo, del bloqueo y de la incapacidad de salir del subdesarrollo. Son ellos los responsables de las desgracias sociales que vivimos. Pero son tan cínicos que hablan de paz. Hasta oímos a un presidente decir que siente nostalgia de irse porque es la última Navidad. Tal vez él solito, porque no creo que el pueblo sienta nostalgia porque un presidente que ha gobernado tan mal se vaya. Más bien daremos gracias a Dios. Bueno, ellos son los responsables, pero hablan de felicitar, de felicitaciones, siendo los que económicamente y con su poder tienen cautivo al Estado y se han robado el gobierno, que han construido la infelicidad de ancianos, de niños, de trabajadores y que le han dictado manos duras y leyes contrarias. ¿Podrán decir sinceramente felicidades cuando son los causantes de la infelicidad de nuestro pueblo? Bueno, este programa, esto que llevamos ya algún tiempo aquí preguntándonos qué debemos de hacer en la historia, cómo escribir la historia, cómo construir la historia, este programa tiene como objetivo eso, que no olvidemos de dónde venimos, que sepamos dónde estamos parados y que transformemos el futuro. Eso es esta hora semanal en la que queremos provocar que estudiemos la historia, escribamos la historia, transformemos nuestra historia. Debemos de apropiarnos de la historia para cambiarla a favor del pueblo. No agarrar la historia como hacen muchos para favorecer a los poderosos, no. Nosotros, pueblo, debemos de tomar la historia en nuestras manos bajo nuestra responsabilidad para favorecer al pueblo trabajador, favorecer a los que con su fuerza de trabajo han construido la riqueza de este país. Esas mujeres que se levantan temprano, que no tienen salario, pero que trabajan todo el día para mantener al marido, para mantener a sus hijos. Y digo para mantenerlo, porque si no fueran ellas, la economía de la casa estaría mucho más degradada. Bien, históricamente descubrimos que se han hecho los poderosos valiéndose de la fabricación de pobres, manteniendo el analfabetismo de los débiles, manteniendo marginados a las grandes mayorías desempleados con salarios de hambre que fácilmente son manipulables. Los poderosos se han hecho poderosos valiéndose precisamente de la necesidad de los pobres. Los que se han hecho poderosos siempre echan la culpa de los acontecimientos sociales
a los pobres, a los asalariados, a los explotados. Tenemos que decirlo hoy al comienzo del año para que tengamos la línea por donde caminar. Los poderosos, a los que vino, como dice el Magnificat, la Madre María, Santísima Madre de Jesús, que derribó del trono a los poderosos, por eso estamos señalando a los poderosos. Esos poderosos nunca reconocen su responsabilidad, ni siquiera ahora que andan mendigando votos con campañas sucias y mentirosas, ni siquiera ahora son capaces de hacerse una autocrítica sincera. Imagínense, esto es ahora que necesitan el voto, y ya cuando estén sentados, cuidadito. Nunca estos señores toman la responsabilidad de toda la desgracia que han traído a este país. Nunca estos señores, los poderosos, que hacen la guerra con los impuestos del pueblo, nunca pagan la paz. Y esos poderosos se roban el poder, los oligarcas, los tiranos, jamás dan paz a los pueblos ni la construyen. El poderoso y tirano confunde la paz con la pacificación, y por eso son verticales, impositores, tiranos. La paz no es la pacificación, son cosas muy diferentes. El poder robado al pueblo, y los que se lo roban creen que la paz se logra imponiéndose con armas, con más policías en la calle, con ejército, con violencia institucional. Imagínense, quieren solucionar la delincuencia y la pobreza ofreciendo más policías. Creen que el pueblo tiene una existencia de animales que solo golpeándolos se les puede dar seguridad o felicidad o solucionar los problemas sociales. Imposible. Felicidades quiere decir animémonos a conquistarla, a defenderla. Todos sabemos que la paz nunca nace de la violencia armada gubernamental. Las necesidades del pueblo no se solucionan poniendo más armas y más elementos armados en la calle. El pueblo no es un conjunto de animales a los que solo se les ofrece leyes duras. El pueblo necesita justicia, necesita libertad, necesita igualdad, necesita que se reconozcan los derechos humanos. Y así vamos a escuchar la primera intervención de Ali I, que nos invita a que hablemos de paz, construyamos la paz para poder ser felices. Escuchemos. Gracias, Ali, por habernos regalado estos poemas. Bueno, así es, hay que afinar el tino. Y esa puntería, hay que ver a dónde nosotros vamos a dirigir. Hay varias maneras de combate. Hoy estamos en un combate de la democracia. No hay que confundir democracia con elecciones. La democracia nace del pueblo, de la organización de base. Un voto es pasajero. Un voto es coyuntural. La organización del pueblo no es coyuntura, es una perennidad. Por eso dice Ali I que hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Estos desgraciadamente ya se mearon bastante en el pueblo, así que tomando la alegoría del canto, repitámonos eso. Bueno, nos acaba de hablar Roberto Estrada y nos dio unas palabras de ánimo y de alegría. Roberto, me alegro de habernos escuchado y gracias. Ya vamos a ir abriendo el teléfono, vamos a continuar por aquí, ¿verdad? Vamos a hablar un comentario de esos discursos del poder. No podemos dejar de comentar lo que está sucediendo hoy en este momentito, hoy que nosotros tenemos aquí las 9:30 de la noche en Palestina. Están bombardeando los señores israelitas, pero ¿cómo es posible que sean tan cínicos nuestros medios de comunicación y de divulgación? Sin duda que en este momentito también aquí en El Salvador habrán radios, habrán televisiones que nos quieren presentar al gobierno israelita como amante de la paz y justificar esos ataques.
que están asesinando a niños, indefensos, ancianos, a un pueblo. ¿Cómo es posible que pronuncien, que digan que hay combates? Combates hay cuando uno enfrenta al otro. Si es a un pueblo desarmado que están bombardeando, como dijo el presidente Lula de Brasil, eso es como comparar una bomba al fósforo. Un fósforo podrá encender una cocina, pero nunca hacer la destrucción que están haciendo las bombas. Debemos de saber que Estados Unidos le entregó a Israel el poder de crear la bomba atómica, y ellos tienen bomba atómica. Y cómo ha luchado contra Corea de que no tenga la bomba, y cómo ha luchado allí para que Irán suspenda todos los... Y sin embargo, a Israel le entregó todos los secretos y le ayudó a fabricar la bomba. Y nuestros medios hoy aquí en este final de año, en vez de decir una palabra justa y pacífica en favor de un pueblo indefenso, lo han querido aparecer. El CNN y el TCS han querido hacer aparecer a Israel como pacífico. Hechor y consentidor, parece que son ratas del mismo piñal. No les podemos decir de otra manera. ¿Ven? ¿Cómo es posible que digan los mismos israelitas, y lo publicita el CNN, que no hay condiciones de paz, que no se puede hacer tregua, si son ellos los únicos? El gobierno israelita es el único que tiene ejército y es el único que está atacando. Ejército de tierra, ejército de aire y ejército de mar. Ese es el poder construido por el Dios del dinero, y que nos quieren convencer a nosotros que hoy, al comienzo del año, es bueno condenar a los palestinos. Y los medios de divulgación de Estados Unidos y los nacionales, con su cinismo, están queriendo demostrar que lo que sucede es bueno, y justifican los ataques a un pueblo indefenso. Y lo que es peor, aquí en El Salvador tenemos a un señor presidente de origen palestino que es incapaz de decir una mínima palabra, y lo tenemos que decir nosotros, ni siquiera de la mínima palabra para pedir la paz. Si así se comporta con los de su sangre, ¿cómo podemos ahora mejor entender cómo se comporta con este pueblo que probablemente ni quiera ni conozca? En este momento el mismo emperador nuevo, el señor Obama, no ha dicho nada. El poder, las Naciones Unidas, que tanto hablan de paz como institución, no ha hecho nada. El secretario general hizo por ahí un discurso tan escuálido. Ni nuestros pastores se han dignado a hacer una voz de protesta. Bueno, pueblo, algo tendremos que hacer en este enero, ya que estamos saliendo de este tiempo de confusiones. Continuemos pues, ¿verdad?, hablando de el comienzo del año, de las felicitaciones, con la historia. Hablemos de la historia del poder del dinero. Para el señor del dinero no hay ciudadanos, hay consumidores. El dinero no tiene alma ni corazón, es voraz. El dinero no puede amar la naturaleza, no puede ser defensor de la ecología, solo busca la materia prima que está en la naturaleza y en la ecología para negociarlo, para comerciarlo, los ríos, las montañas donde hay oro, para explotarlo, para privatizarlo y enriquecerse. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Esa es la historia que tratan de ocultar para engañarnos mejor. El poder del capital, sus medios propagandísticos nos quieren convencer que lo que pertenece a los pobres no sirve, que solo puede servir si ellos, entre comillas, lo poseen y lo administran. Por ejemplo, los bancos del gobierno, solamente que lo tengan ellos, pueden dar ganancias, pero para ellos, no para el pueblo. Las telefónicas, la electricidad,
el agua, todo lo que pertenece al pueblo solamente puede ser administrado por ellos, porque si no se arruina, porque se llaman empresa privada, y muchos somos incapaces de entender que el zorro y la zorra no pueden cuidar las gallinas. ¿Cómo podemos privatizar lo que cuesta tanta sangre, tanta economía y tanto sudor del pueblo para que lo administren estos señores que nunca han trabajado? Por ejemplo, voy a dar este ejemplo así como para que podamos discutirlo. La comida que vende el pueblo y la señora del mercado, esos que se venden en los pueblos por ahí, en lugares populares, es sucia, hace daño, hay que tener cuidado. Hasta el Ministerio de Salud sale diciendo que hay que tener cuidado. Pero nunca dicen qué clase de carne es la que nos venden en McDonald's, en esos Wendy's y en otras pronunciaciones inglesas y extranjeras. Nunca dicen que el pollo del campero se alimenta con alimento transgénico. Esas carnes, además de estar llenas de grasas y colesteroles, son dañinas a la salud y de mala calidad. Le ponen buen olor y tal vez buen sabor, pero no son las mejores ni son saludables. Pero la de los pobres es así, seguro que se da enfermedad porque está contaminada. Bueno, las propagandas son tan fuertes, mentirosas y manipuladores que nos hacen creer que los productos que tenemos y se producen en el país no sirven, pero lo que viene del extranjero, aunque venga de Taiwán, es bueno. Y lástima cuando vienen muchos hermanos que se fueron con toda humildad de aquí al exterior, cuando vuelven ya no vienen a hacer propaganda de nuestras cosas pobres, solo a comer el sabor que tenemos, pero las cosas, las herramientas, los instrumentos de producción, creen que solo lo que traen del exterior. No, también aquí se producen cosas buenas. Sin ir más lejos, nos quieren convencer a muchos, y ya los convencieron, por ejemplo, que el frijol que viene de fuera es mejor que el frijol criollo. El frijol de soya, estoy hablando de ese, que la soya es mejor que el nuestro. ¿Cuántos siglos hemos vivido sin comer soya? Y sin embargo ahora dicen que la soya es superior. Y todos sabemos que esos que andan de goma, que esos que pasan así con falta de nutrición, la primera sopa del frijol negro con un huevo batido es lo mejor para la anemia y para quitarle la goma a tanto chichipate. Superior al frijol soya, pero nos quieren convencer que la soya es mejor. Para poner un ejemplo, discutámoslo ahí en la casa. Otro caso que no podemos dejar de hablarlo es el caso de la pólvora. Como que la pólvora de nuestros artesanos es mala porque quema, explota. Pero esa pólvora que traen del extranjero, los grandes comerciantes adinerados, esa no quema, esa es buena, esa es segura. En vez de agarrar a nuestros artesanos y financiarlos para que tengan talleres seguros, en vez de dar préstamos y financiarlos y ponerlos en una zona y tecnificarlos, si lo que se hace en China o se hace en el exterior, también se puede hacer aquí, y con mucho más amor y con mucho más responsabilidad y mucho más baratos. Por supuesto, cómo se manipula a nuestros niños, que aunque sea cara, deben de comprar esa pólvora porque viene del exterior. Esa es buena, esa no quema. Lo seguro es que es buena para que ganen. Es buena y no quema porque son las ganancias manipuladoras y propagandistas, valiéndose de la ingenuidad de nuestros niños que desean tener alguna novedad en estos días. Ejemplos pequeñitos, pero que tenemos que discutirlos y hacer consenso. Hagamos historia discutiendo de las cosas inmediatas del día. Qué fácil se le hace a los dueños de los medios de divulgación
divulgan para incomunicar y propagandizan las guerras invasoras en los países pobres del mundo. Algunos no tan pobres como los países árabes de Irak, Afganistán, Irán, Palestina, que desde aquí se mandaron soldaditos, hermanitos nuestros, y les digo soldaditos porque da tristeza que se quieran comparar a los ejércitos estadounidenses, a los ejércitos de Europa que están allá con mejores armas y les ponen armas tan pesadas y les adiestran a que utilicen esas armas del primer mundo contra hermanos que ni conocen ni nunca nos han hecho daño. Pero bueno, así se justifica. Y cuando un pueblo pobre se defiende y defiende su territorio, estos mismos que justifican esas armas, a esos pobres les llaman terroristas, les llaman subversivos. Qué triste. Digamos pues que son los diarios, las radios y las televisiones que mienten, esos sí son terroristas, porque el que miente para engañar, el que miente para justificar la muerte, el que miente para defender esos bombardeos, esos son terroristas y terroríferos. Qué terrible. Bueno, esperamos que los vayamos entendiendo. ¿Cómo se divulgan las cosas verdaderas al revés? Ejemplo muy simple. A los médicos de nuestro pueblo, a los que heredaron ancestralmente esas medicinas naturales y esos métodos de nuestros antepasados, ¿a esos cómo se les llama? Brujos, curanderos, imagínense. Aunque sean muy buenos y hayamos sido curados por ellos. En cambio, los médicos fabricados por el sistema en esas universidades caras, aún para ir a estudiar medicina, y que cuando salen de allí no se tientan los hígados, aunque sean médicos, para cobrar miles de colones y de dólares para curar, para hacer una simple operación. Y aunque hagan esto con mala práctica, no se les condena, se les defiende. Todavía peor, a las medicinas de esos laboratorios que lo hacen con medios químicos y que tiene consecuencias secundarias, a esos laboratorios no se les enjuicia ni se les lleva a los tribunales, aunque provoquen la muerte. Es tan malvado el sistema que al robo de las riquezas populares se le llama privatización. Y todavía más, crean leyes para echar candado al robo y dicen que ese robo traerá desarrollo. Estamos hablando de la felicidad, porque hoy todo el mundo dice felicidades y desde aquí estamos tratando de decir que la felicidad se conquista, que la felicidad se defiende, que la felicidad nace de un sacrificio, de una hermandad y de una verdad. Y que con todo eso que estoy comentando no podemos decir que seamos un pueblo feliz, un pueblo donde el mismo medio de comunicación ha dicho que las 3/4 partes somos desempleados y con malos salarios los que están trabajando. Si no, veamos cómo se justifican esos robos que dicen que van a traer desarrollo, aunque nunca permite al pueblo progresar. El caso de Cutuco, por ejemplo, el puerto de la Unión. Ahí se está diciendo que si lo administra el gobierno, no va a producir ganancia. Pero si se privatiza, sí va a producir ganancia. ¿Y los barcos? Porque viene el gobierno, van a pagar menos. ¿Y los barcos? Porque lo administra el gobierno, van a pagar menos. Y cuando entra la empresa privada, ¿qué va a suceder? Van a pagar igual y quizás hasta más, pero eso se va a ir a bolsillos privados. ¿Con qué facilidad pierden la vergüenza? Probablemente nunca la han tenido, porque para construirlo prestaron dinero, nos endeudaron a nosotros y prestaron a nombre del pueblo y lo construyeron. Pero hoy lo quieren comprar a precio de pollo accidentado. Entendemos que eso es como fiar una vaca para venderle la leche al dueño. Se robaron el puerto de Cutuco, pero cuando lo vendan, vamos a seguir endeudados.
no están vendiendo el puerto para pagar la deuda externa, sino para llevarse a saber a dónde, ya lo sabemos. Por eso es bueno decidirnos a cambiar a todos aquellos que viven de ganar buenos sueldos salidos del pueblo para robar y regalar las propiedades del pueblo. No podemos felicitarnos, hermanos, con autoridades de esta clase. Por eso, Ali Primera nos hace otras reflexiones. Por ejemplo, a las elecciones se les llama democracia, aunque cuando han sido electos y los que gobiernan no gobiernan para la mayoría que los eligieron, gobiernan en favor de la minoría que los rodea, aunque no los hayan elegido. Entonces, sí, esas minorías salen favorecidas y las mayorías que dimos el voto probablemente nos ofrecen represión, manos duras y leyes contrarias. Ali Primera nos da una consideración. Bueno, ya oyeron, ¿verdad?, cómo es lo que Ali nos dice y nos lleva a consideración. Es para que hablemos un poco de historia, aún cantando. Cuidado si nos olvidamos que cuando los electores, que somos la mayoría, exigimos soluciones sociales, se nos responda con represión y leyes mordelonas. Como dijo Monseñor Romero, la ley solo muerde al descalzo. Y pudiera ser que es verdad, porque es verdad. Porque imagínense, ¿cuál será el gesto más pacífico y más justo que los trabajadores podemos tener y mostrar? Eso que se llama huelga. Pero a la huelga le tienen tanto pánico, tanto temor, los aterroriza. ¿Y qué es la huelga? El derecho más sagrado, es el gesto más justo y pacífico que un trabajador mal pagado, que un trabajador enfermo, que un trabajador cansado puede hacer para que mejoren sus condiciones. Y sin embargo, dicen que si suspenden las huelgas, entonces sí van a dialogar. Pero al mismo tiempo dicen que si no suspenden ese gesto pacífico que se llama huelga, le echarán el ejército. Entonces, ¿en qué quedamos? Cristo, al nacer este final de año, como todos los años, nos invita, así como él al nacer provoca al rey Herodes, provoca la llegada de la sabiduría de los magos, provoca el exilio de sus padres para que lo protejan. Todo eso nos da a entender el reflejo que todavía hoy, cuando nace el niño pobre, es perseguido. Esa huelga es importante. Todo esto pues lo hacen en nombre de la democracia, porque los que han sido elegidos por esos explotados son los que probablemente tengan la tentación de favorecer a las minorías y no favorecer a las mayorías, pedirle tregua a las mayorías para poder dialogar con las minorías. Tengamos cuidado, atención, ojo, por eso decíamos antes, no confundamos elecciones con democracia. La democracia, como lo dice la palabra demos y kratos, es el poder del pueblo y solo nace del pueblo. Los violentos le tienen miedo a la paz. Son ciegos que les duele el fulgor de la luz. Y eso hay que tenerlo presente. Por eso, continuemos. Hoy que acaba de terminar un año, veamos la violencia inmoral de la propaganda consumista. Preguntémonos, ¿habrá en el mundo un niño que al mostrarle un dulce lo rechace? ¿No será parecido que a un pueblo como el nuestro, víctima de la propaganda, se le muestre el consumismo como un dulce de facilidad para que se endeude y consuma? ¿No será que se le endulza con propagandas maliciosas para que al final del año terminen endeudados, comprando muebles, comprando esto, consumiendo lo que necesita el comercio? Importante. Cristo nos invita a reflexionar. Las fiestas del final del año deberían de ser placenteras,
pacíficas, tiempo para reconstruir el espíritu y reflexionar en la familia, alegría auténtica. Pero el comercio y el Dios del dinero nos vuelve contrario, nos vuelve materialistas, nos vuelve violentas, nos vuelve ambiciosos, nos vuelve consumistas. Y los mismos predicadores del Dios del dinero, que son los medios, los periódicos, dicen que estas fiestas no fueron buenas, porque los negocios, el comercio, la banca, no tuvieron las ganancias. No hablan de decir si el pueblo estuvo triste o si se le facilitó. No, que la banca, que el comercio no tuvo ganancias, por eso estuvo malo, como que si fuera que la ley de sangrar al pobre con las ganancias que se lleven los ricos en favor del capital, esa debe ser la ley que se ejerzan en estos días en que el pueblo debe tener felicidad. En que el pueblo trabajador le gusta que quede endeudado. Así es que cada final del año, cada Semana Santa y cada fiestas nacionales, en vez de subir de valores, en vez de engrandecernos con cosas de espíritu, quedamos peores. Los medios de difusión, las autoridades que deberían de servir para educar, fortalecer la cultura, los valores humanos, la moral, lo bueno, son los que desfiguran, son divulgadores de antivalores, publican amoralidades. Debemos entender que el nacimiento del niño Dios como pobre y despreciado en un pesebre es el símbolo y la representación para llamarnos a entender que los trabajadores y los pobres son los que crean y mantienen las riquezas del país que se roban los poderosos de aquí del mundo. Aprovechan para crear necesidades, se presentan como benefactores para robar mejor, como el lobo de la Caperucita Roja. Se legaliza el poder del opresor y se condena a los pobres que ejercen, a las víctimas que ejercen el derecho de defenderse. Eso viene de la colonia. A la defensa del territorio y de la cultura se le llama subversión terrorista. Y los medios y sus dueños y sus congéneres, cada término de año se ensañan en mostrar al mundo falsos valores. Desfiguran la justicia, desfiguran la verdad y se muestra lo peor como justificable. Las divulgaciones son como aves de mal agüero, presentando a los responsables de la crisis mundial como buenos, que se lucha para que el dinero de los pueblos y de los trabajadores y de los ciudadanos se les dé a los que se han devorado todos los ahorros y todas las pensiones, y el capital que se ha alimentado del sudor de la frente de la humanidad, hoy le quieren entregar más dinero para que se siga alimentando. Solo pensemos cómo negocian valiéndose del niño Jesús Emmanuel, que nació como el más pobre de los niños, pero lo presentan hoy como la ocasión de negocio y de ganancia. Dicen felicidades, pero a costa del dinero, del alcohol, de las diversiones, de vicios y a veces de inmoralidades. No se abarata el alimento, lo encarecen, no condicionan para defendernos del consumismo. Al contrario, esas felicitaciones no son para que haya justicia, ni para que haya libertad, ni para que haya igualdad, ni para que hayan derechos humanos. Y decimos, antes de escuchar la última intervención de Ali Primera, que ni en sus palacios esa felicidad es verdadera, porque son hijos del Dios del dinero, y el Dios del dinero es el demonio, son hijos del demonio, como les llamó Cristo a los depredadores de los pobres. Gracias, felicidades, a luchar por ella, y nos veremos la próxima semana. Próxima semana.